Amados hermanos, gracias a Dios, Dios nos permite este día para alabarnos, para reunirnos y para glorificar su nombre. Amén. En este mes estamos tratando la benignidad y el día de hoy vamos a hablar de amar más la luz que las tinieblas. Así que vamos a orar para este corto pensamiento y poder orar para que nosotros amemos más la luz que las tinieblas en nuestra vida. Amén. Entonces vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias por este día, te damos gracias por este culto, te damos gracias por ese servicio, Señor. Te pedimos, Señor, que tomes control, Señor, en este lugar y en cada corazón que escuche esta palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, hemos venido hablando de varios temas sobre la benignidad, pero cuando hablamos de la benignidad, a manera bíblica, nos referimos a la manifestación de Jesús en cada aspecto de nuestra vida. La manifestación de la persona de Jesús en cada aspecto de nuestra vida, como luz a través de nuestras obras, de nuestros pensamientos, de nuestras actitudes, de nuestros sentimientos, etc. Cuando esa luz llega, alumbra y se manifiesta, hace obras benignas. Amén. Quita lo maligno y reemplaza por benigno. Amén. Entonces, lo podemos ver como una casa. Cuando nosotros recibimos a Cristo, esa pequeña luz entra en nuestra casa y lo empieza a iluminar todo. Amén. Cuando esa luz crece, entonces nosotros en ese esfuerzo de ser buenos creyentes, en ese primer amor, empezamos a barrer todo lo que vemos, a arreglar todo lo que vemos. Y esa casa empieza a ponerse bonita. Y entonces hay una sala bonita, hay un comedor bonito, hay una cocina bonita, y los hermanos y las personas que nos conocen, las personas de afuera, entran en esa casa y dicen, pero qué bonita está la casa del hermano o de la hermana, porque esa luz ha crecido y lo ha llenado todo. Pero en el creyente, la cosa se pone difícil cuando esa luz que empezó a iluminarlo todo nos hace ver que hay un sótano. Amén. Y ese sótano, a veces cuando nosotros estábamos arreglando nuestra casa, veíamos pasar una cucaracha y decíamos, y quitábamos la cucaracha, un ratón, y lo sacábamos de la casa. Pero nunca nos preguntábamos de dónde salió ese ratón, de dónde salió esa cucaracha. Y Dios en su inmensa misericordia abre la luz, ilumina las tinieblas. El problema es cuando tú ves esa puerta de ese sótano y te das cuenta que ahí detrás puede haber nidos de cucarachas, nidos de ratones, monstruos, cosas que te dan miedo enfrentar o que no quieres enfrentar o que prefieres consentir. ¿Qué haces? Esa es la pregunta a la que todos los nacidos de nuevo tienen que enfrentarse en algún momento de la apertura de su luz. ¿Qué van a hacer con las tinieblas? Y vamos a ver cuál fue la decisión que tomaron la mayoría de personas cuando esa luz quiso iluminar todo lo que ellos eran, sin reserva. Vamos a San Juan 3:19. En San Juan 3:19, miren la decisión que tomó la mayoría de personas. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron ¿qué? Más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. La mayoría de personas, hermanos, aman más las tinieblas que la luz y se convierten en algo que la Biblia llama fariseos. Miremoslo rápidamente en Mateo 23:27. Se convierten en personas que aman más las tinieblas que la luz. Mateo 23:27. Vamos a buscarlo por acá. Mateo 23:27. Dice, versículo 27. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros ¿qué? Blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos,
mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así que también vosotros por fuera, la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Y hay algo que me llama mucho la atención en el por qué ellos se mostraban y tomaron la decisión de hacer esto con su sótano, con sus tinieblas. Ellos les importaba más lo que se veía afuera que lo que se veía adentro. Y no se daban cuenta que afuera lo veían los hombres, pero adentro lo veía Dios. No vamos a ir para ir rápidamente, pero dice en Ezequiel 8:7 que le dijo al profeta: ve y haz un huequito en el sótano de su corazón, en lo más profundo, y vas a encontrar abominaciones y lagartos y pestes y iniquidad. Y ellos no solo saben que está ahí, no lo tocan, sino que también lo consienten. Esos eran aquellas personas que decidieron, que vieron la puerta y decidieron no enfrentarla, porque les importó más el concepto que podía tener un ojo humano y no el que veía dentro de él. Amado hermano, San Lucas 19, en San Lucas 19 está una de mis historias favoritas de toda la Biblia, porque hay un hombrecillo que a pesar de sus errores, sus debilidades, sus oscuridades, sus tinieblas, supo que había algo que era luz y deseó con toda su alma que habitara en su casa, sin importar el costo que le tuviera que pagar, sin importar el costo que tuviera que entregar, sin importar cuántas pertenencias parecieran, para ganarse esa luz. Vamos a mirarla rápidamente en San Lucas 19. San Lucas, capítulo 19, versículo 1. Este hombrecillo se llamaba Zaqueo. Y miren lo que hizo Zaqueo para que la luz viviera en su casa. Miren lo que dice, vamos a leerlo desde el 1. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos, y que era rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo adelante subió a un árbol de sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que ¿qué? Que yo pose en tu casa. ¿Cuál era el precio que él tenía que pagar para que él posara en su casa? Miremoslo. Entonces él descendió a prisa y lo recibió gozoso. Y al ver estos todos, ¿qué? Murmuraban diciendo que había entrado a posar en casa de un hombre pecador. Entonces Zaqueo, este hombre pequeño, pero grande de corazón, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo. ¿Cuánto? Le importó cuánto tenía que pagar, le importó cuánto tenía de riqueza, le importó cuánto trabajo había tenido que entregar. No, él quería que Dios, esa luz, posara en su casa con plenitud. Y dice, Jesús le dijo: hoy ha venido ¿qué? La salvación a tu casa. Por cuanto también eres hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a lo que se había perdido. Cuando, hermano, nosotros le permitimos a Dios que llene nuestro corazón, nuestra casa, con su luz infinita, y sabemos que ese amor infinito va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, no nos importa la mirada del de afuera, nos importa la mirada del de adentro. Amén. Nos importa que ese Jesús que nos vio subir ese árbol con esfuerzo diga: tú eres aprobado a mis ojos, sin importar cuánto nos cueste. Si nosotros tenemos un tumor y ocultamos el tumor para parecer sanos,
en vez de enfrentar, así tengamos que sufrir todo el procedimiento que es eliminarlo, ese tumor va a crecer y nos va a matar. Pero si enfrentamos ese tumor en Cristo, así tengamos que pasar todo el sufrimiento que es sanarlo, vamos a ser aquellos que fueron sanos de ese tumor. Amén. Hermano, todos tenemos, la palabra dice que por cuanto todos pecaron y fueron destituidos de la gracia de Dios, todos tenemos unas tinieblas que enfrentar, pero tenemos dos formas de enfrentarlas: o ocultarlas y parecer sepulcros blanqueados, o sacarlas a la luz sin importar que tengamos que pagar. Amén. Y Dios hará su sanidad en nosotros. Amén. Amén. Entonces, ¿qué necesitamos o qué promesa hay para aquel que tiene un corazón como el de Zaqueo? Que sin importar nada, él quería que Dios habitara en plenitud para que todo lo que estuviera en él fuera benigno. Miren la promesa que hay para aquellos que lo hacen así. Vamos a Job 11:13. Job 11:13. Vamos a Job. Hay una promesa para los que tienen ese corazón. Job 11:13. Y vamos a leerla todos, amén. Dice el capítulo 11 de Job, versículo 13. Dice: si tú dispusieres tu corazón y extendieses a él tus manos, y si alguna iniquidad hubiera en tu mano, y la echares de ti, ¿y qué? Y no consintieres que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás como tu rostro limpio de mancha, y serás fuerte, y nada temerás, y olvidarás tu miseria o te acordarás de ella como aguas que pasaron, y la vida te será más clara que el mediodía, aunque oscureciere será como la mañana. Tendrás confianza porque hay esperanza, mirarás alrededor y dormirás seguro, te acostarás y no habrás quien te espante, y muchos suplicarán tu favor. Pero los ojos de los malos se consumirán y no tendrán refugio, y su esperanza será dar su último suspiro. La promesa, hermano, es que si tú dispusieras tu corazón a enfrentar tus tinieblas, sin importar cuán terrorífico sea abrir esa puerta, Dios dice que levantarás tu rostro limpio de mancha, serás fuerte y nada temerás. Eso es benignidad, hermano. Disponer cada área de mi vida a que Dios la ilumine, sin importar qué ilumine. Porque cada vez que nacemos de nuevo, Él nos da la potestad de entender, enfrentar, vencer y superar lo que sea que ilumine. Si estamos dispuestos a que la luz lo ilumine, amén, a que la luz lo haga evidente. Porque entre más luz hay, más fuerza tienes para enfrentarlo. Pero si ocultas las tinieblas o no las tocas, o ni siquiera quieres saber que existen o que están ahí, entonces crecen como un tumor y te matan. Hermanos, vamos a la solución. Vamos de corazón como lo hizo Zaqueo. Señor, ¿qué tengo que hacer para que tú habites en plenitud en mi casa? Amén. Para que tu luz se vea en mis hechos, en mis obras, en mis actitudes, en mis sentimientos, en mis pensamientos, en todo lo que soy. Amén. Y refleje la persona de Cristo a través de lo que soy. Amén. Porque soy nueva criatura en Cristo. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Amén. Esa es la verdadera benignidad. Entonces, amado hermano, vamos a orar en esta mañana para que como Zaqueo amemos más la luz que las tinieblas y no consintamos tumores en nuestra vida, sino tengamos el valor de sacarlos sin importar el precio, y Dios va a ser el que tenga un buen concepto de nosotros y Él sacará tu luz y nada temerás. Amén. Entonces, hermanos, como hermanos, hombres y mujeres valientes, vamos a amar más la luz que las tinieblas esta semana. Si no hemos enfrentado, si no sabemos qué enfrentar, oremos como David: Señor, revélame hasta lo que es oculto, pero quiero que tú lo ilumines. Amén.
Entonces vamos a orar para que esta semana dispongamos nuestro corazón, extendamos a Él nuestras manos, y si alguna iniquidad hubiera en nuestra mano, con la fuerza de Él y en Él la podamos echar de nosotros, sin importar cuál sea el precio, total que Él nos mire con ojos de amor. Amén. Vamos a orar. Señor Jesús, te pedimos, Padre Santo, amar más la luz que las tinieblas, Señor. Amar tu mirada de amor, tu mirada de aceptación, tu mirada de placentera al ver un hijo que te ama, Señor. Tu mirada, Señor Jesús, de salvación. Trae, Señor, la salvación a esta casa. Trae, Señor, la luz a esta casa. Trae la luz a cada casa del corazón de los hermanos, Señor. Señor, permite, Señor Jesús, que como Zaqueo, Señor, tengamos el valor de correr hacia ti sin importar el precio, Padre Santo. Que dispongamos nuestro corazón, Señor, y seamos lavados con tu sangre preciosa, Señor Jesús. Y no haya en nosotros escondite, Señor. Que no haya en nosotros agujero, Padre Santo. Que no haya en nosotros, Señor, tinieblas que no queramos enfrentar, sino que las enfrentemos, las venzamos y las superamos en ti, Señor. Te damos gracias, Señor, porque esta semana queremos abrir nuestro corazón a ti y a lo que eres, Señor Jesús, para que seas tú, Señor, manifestando tu benignidad en cada área de nuestra vida. Gracias, Señor, porque tú eres más grande que todo lo demás. Te alabamos, te glorificamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, con ustedes viene nuestro hermano Miguel. Amén. Amén. Bien, mis amados hermanos, vamos a orar al Señor por la palabra. Señor bendito, te alabamos. Te rogamos que seamos edificados a través de tu palabra. Señor bendito, que crezcamos en fe, que al analizar esa palabra imitemos esos corazones poderosos, grandes, gloriosos que te sirvieron y que hoy con toda seguridad están, Señor bendito, a tu lado, bendecidos. Señor, queremos imitarlos, queremos también estar como ellos. Señor, bendecidos, queremos ser victoriosos, vencedores, para ser tus hijos, Padre Celestial. Te alabamos y te glorificamos. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, hermanos, yo les quiero hablar sobre las difíciles circunstancias en las cuales los hombres de Dios le han servido. Casi todos los hombres grandes sirvieron a Dios bajo tiempos difíciles. Dios nombró 3 personas que da la impresión de que Dios los vio como súper fieles. Y fue Noé, Jod y Daniel. Y yo quiero referirme a esas 3 personas, mis amados hermanos. Entonces vamos a ver someramente el caso de Noé. Las circunstancias estaban tan graves en el tiempo de Noé que Dios había determinado destruir lo creado. ¿Cómo estaría de grave la maldad del hombre? Pero la justicia de este hombre convenció a Dios de mantener la vida de la criatura. Dios iba a acabar con las criaturas. Pero un hombre santo, un hombre que fue diferente, ¿sí? Hizo cambiar el concepto a Dios. Miren, Génesis capítulo 6, versículo 5. Génesis capítulo 6, versículo 5. Dice así la palabra del Señor. Génesis capítulo 6, versículo 5. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Qué pensará Dios de este tiempo? Versículo 6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Versículo 7. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Oiga eso.
pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Alabanzas a Dios. Noé decidió ser diferente a su entorno. Y no hay otro camino, hermanos. Si no eres diferente al entorno, es porque posiblemente no has sido verdaderamente tocado. Al hombre y a la mujer de Dios le sigue el paso muy poca gente. Y a medida que crece en Cristo, esa persona, el número de su entorno disminuye. Porque son muy pocos los que siguen el paso del creyente verdadero. Adorado sea Dios. Sin embargo, a medida que ese creyente crece, pues obviamente hay menos gente que va con él. No quiero decir que esté solo, X o Y o Z, o que se meta en un rincón, no. Pero no le siguen el paso. Puede que lo acompañen, pero no le siguen el paso. Quiero poner un ejemplo que leí de una historia real, ¿no? Que normalmente se practica o la practican estos animales. Quiero hablarles del águila y del cuervo, ¿sí? Si ustedes investigan un poquito, van a ver, mis amados hermanos, que ningún pájaro se atreve a meterse con un águila, ¿sí? El único pájaro que se atreve a picar al águila es el cuervo. ¿Cómo hace el cuervo para picar al águila? Se le monta encima y le pica el cuello, debe picárselo duro. Pero yo miraba que el águila no se preocupa, o no es que no se preocupe, le debe molestar. Pero ¿qué actitud toma el águila cuando siente el cuervo picándole el cuello? Principia a elevarse. Pero el cuervo no está acostumbrado a las alturas. O sea que a medida que se disminuye el oxígeno, el cuervo se asfixia, porque él no está acostumbrado a las alturas. Así es que cuando el águila llega a cierta altura, el cuervo se cae desmayado porque le faltó oxígeno. Mis amados hermanos, yo pensando, cuando el diablo nos ataca, debemos orar y elevarnos espiritualmente. El diablo no está acostumbrado a un ambiente de santidad. Si verdaderamente buscamos al Señor, Él tiene que alejarse. Él no está acostumbrado a ese ambiente. Que Dios nos ayude. Adorado sea Dios. Para cuando llegan los momentos difíciles, buscar al que todo lo puede. Ahora bien, mis amados hermanos, posiblemente, yo pensando, a veces necesitamos un cuervo que nos picotee el cuello, ¿sí? Para sentir la necesidad de elevarnos y quitarnos ese animal de encima. Que Dios nos ayude, mis amados hermanos, para que cuando tengamos dificultades, en lugar de cantarnos, busquemos al que puede librarnos. Alabanzas a Dios. Ahora bien, mis amados hermanos, las circunstancias apremiantes ayudan espiritualmente al hombre y a la mujer de Dios. Cuando el hombre y la mujer de Dios se sienten presionados, buscan. Adorado sea Dios. Por eso quizás Dios permite, mis amados hermanos, que tengamos dificultades para que lo busquemos, porque el ser humano es extraño. Si no tiene dificultades, generalmente no busca a Dios, aunque hay corazones que verdaderamente lo aman, aunque las cosas estén perfectas. Leía sobre cómo le gusta el pescado a los japoneses. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver eso con lo que el hermano está predicando? Y establecí que a los japoneses les gusta el pescado muy fresco, ¿sí? Y mirando el caso de los japoneses, leía que los pescadores buscaron la forma de llevar hielo, de tal manera que cuando cogieran los pescados en los barcos, los metieran en tanques de hielo para que llegaran lo más fresco posible. Pero el japonés probaba el pescado congelado y no le gustaba. Entonces los pescadores tenían que, hasta donde yo entiendo, tenían que bajarle precio y les molestaba eso. Entonces dijeron, cambiemos
¿cómo hacemos para traerle pescado fresco al pueblo japonés? Entonces buscaron la forma de en los tanques, tener tanques de agua, y cuando cogían el pescado en los barcos, lo echaban en los tanques de agua. Bueno, como eso debían durar no solo días, a veces meses, pues aunque le echaban comida, los pececitos iban quedando quieticos porque no tenían dónde moverse fuertemente. Entonces llegaban a vender el pescado y los japoneses detectaban, ¿sí?, que el sabor del pescado no les gustaba, ¿sí? Entonces dijeron los pescadores, ¿cómo hacemos para llevarle pescado bien fresco a los japoneses que nos lo paguen bien? Entonces se buscaron la forma que en los tanques de agua, antes de echar los pescados, echaban un tiburoncito, ¿sí? Entonces cuando echaban los pescados, el tiburón se comía uno que otro, pero todos los demás se mantenían vivos, ¿sí? Porque tenían que defenderse del tiburón. Mis amados hermanos, yo pensando, esto parece una cosa diferente a la vida diaria, pero a veces necesitamos un tiburoncito, ¿sí?, en nuestro acuario para que nuestro estado espiritual mejore. Que Dios nos ayude, adorado sea Dios. Entonces, bien, mis amados hermanos, estos hombres de Dios, ninguno caminó generalmente en tiempos fáciles. Todos tuvieron sus tiempos de presión, o más claro, caminaron bajo presión. Miremos el caso de Job, ¿sí? Es evidente que el entorno de Job tampoco era el mejor, ¿sí? Porque Job se mantenía, como se dice hoy, ¿sí?, era objeto militar del diablo, y Job lo sabía, ¿sí? Miremos Job capítulo 1. Job capítulo 1. Job capítulo 1. Les voy a leer el versículo 5. Job capítulo 1, versículo 5. Dice así la palabra de Dios. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, está hablando de sus hijos, Job enviaba y los santificaba. Y se levantaba de mañana, ¿sí?, y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía cada cuánto tiempo. La palabra dice que lo hacía todos los días. O sea que todos los días él santificaba a sus hijos y presentaba holocaustos. Ahora miren el versículo 10. Versículo 10. Perdón, primero el versículo 8, mis amados hermanos. Y Jehová dijo a Satanás, cuando alguna vez que Satanás llegó hasta donde estaba el Señor, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿Y qué le responde el diablo? ¿Sí? Versículo 10. ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Y al trabajo de sus manos ha dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Entonces yo anoté lo siguiente, mis amados hermanos. El diablo todos los días pasaba por ahí, ¿sí?, por la casa de Job, ¿sí?, a ver si encontraba una rendija. Pero Job sabía mantener la reja en forma. Todos los días santificaba a sus hijos y buscaba a Dios. Alabanzas al Señor, ¿sí? A ver, ¿cuándo entró el enemigo? ¿Sí? Cuando obviamente Dios le dio permiso. Y cuando Dios le dio permiso, Dios nunca se quitó de ahí, estaba ahí. Alabanzas al Señor. Quería formar en Job el hombre que Dios quería. Entonces, mis amados hermanos, es por eso que Dios permite que pasemos por momentos delicados, llamémosle, ¿sí?, para que no bajemos la guardia. Como Job se cuidaba, ¿sí? Y recuerden que a pesar de la prueba, dijo, mantendré mi integridad hasta la muerte. Entonces, mis amados hermanos, esos son los hombres que le sirven a Dios.
No importa las pruebas por las que pasan, la dificultad por las que pasan, son firmes con el Señor. Adorado sea Dios. Pero especialmente quiero centrarme en el caso de Daniel, porque Dios presenta a estas tres personas como signo de alta fidelidad con Él. Como ya vimos, Noé, Jod y Daniel. Entonces quiero centrarme, mis amados hermanos, en el caso de Daniel. Ahora, hemos visto ya algo de Noé y de Jod. Entonces miremos ahora el caso de Daniel. En primer lugar, mis amados hermanos, cuando lo llevaron preso, lo llevaron a tierra de Sinar. Y era un niño. ¿Sí? ¿Por qué digo a tierra de Sinar? Vamos a mirar Daniel capítulo 1. Porque más adelante vamos a ver realmente qué pasaba en la tierra de Sinar. Miremos Daniel capítulo 1. Y vamos a ver el versículo 2. Daniel capítulo 1, versículo 2. Daniel capítulo 1, versículo 2. Dice así la palabra de Dios. Y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá. Posiblemente Daniel era familiar de él, no lo sabemos. Ahora, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Ahora bien, mis amados hermanos, como les decía, Daniel se fue preso cuando fue preso Joacín, el rey de Judá. Entonces, no sabemos si eran familiares, pero realmente eran tiempos de desgracia, ¿sí? Vamos a mirar Segunda de Crónicas. Miren Segunda de Crónicas. ¿Sí? Segunda de Crónicas, capítulo 36. Segunda de Crónicas, capítulo 36. Segunda de Crónicas, capítulo 36. Dice así la palabra del Señor. Segunda de Crónicas, capítulo 36. Fue en el tiempo en que fue llevado Joacín preso y también llevaron a Daniel, según el capítulo 1 de Daniel. Dice así, en Segunda de Crónicas 36, 5. Dice, y comenzó a reinar Joacín, y era de 25 años, y reinó 11 años en Jerusalén. ¿Y qué dice la palabra? E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, su Dios. Ese fue el tiempo que vivió Daniel. Ahora, y subió contra él Nabucodonosor, rey de Babilonia, y lo llevó a Babilonia atado con cadenas. En ese tiempo, cuando lo llevó atado con cadenas, fue Daniel también, ¿sí? Ahora, también llevó Nabucodonosor a Babilonia de los utensilios de la casa de Jehová, y los puso en su templo en Babilonia. Ya vimos que lo puso en tierra de Sinar. Ahora, los demás hechos de Joacín y las abominaciones que hizo eran tiempos de desgracia, un rey malo, que Dios nos guarde de un rey malo. Los demás hechos de Joacín y las abominaciones que hizo y lo que en él se halló está escrito en el libro de los reyes de Israel de Judá, y reinó en su lugar Joaquín su hijo. Entonces, mis amados hermanos, volvamos otra vez a Daniel capítulo 1. Daniel capítulo 1. ¿Sí? Daniel capítulo 1. Ahí podemos ver, mis amados hermanos, que fue llevado preso en el tiempo casualmente de este rey. Ahora bien, vuelvo a leer el versículo 2. Y el Señor entregó en sus manos a Joacín, el rey que acabamos de leer, rey de Judá. Ahora, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Que Sinar es una tierra, mis amados hermanos, donde está la maldad, llamémosla así, donde vive la maldad. ¿Por qué sabemos eso? Miren Zacarías capítulo 5. Miren Zacarías capítulo 5, versículo 8. Zacarías capítulo 5, versículo 8. Zacarías capítulo 5, versículo 8 dice, y él dijo, esta es la maldad, ¿sí? Y la echó dentro del efa,
o sea, dentro de un estuche, llamémoslo así, y echó la masa de plomo en la boca de ella, o sea, tapó la maldad eh, con la tapa de plomo. Ahora bien, miren el versículo 10, dice, y dije al ángel que hablaba conmigo, ¿a dónde llevan el efa? O sea, la maldad. Mire el versículo 11, y él me respondió, para que le sea edificada casa en tierra ¿de dónde? De Sinar, a donde llevaron a Daniel. ¿Sí? Y cuando esté preparada, lo pondrán sobre su base. O sea que los hermanos estaban presos no en cualquier lugar, sino donde estaba la presencia del mismo demonio. Ahora bien, mis amados hermanos, ahí estaba Daniel y sus compañeros, pero estos eran prácticamente niños. Ahora bien, mis amados hermanos, entonces miremos cuán déspota era Nabucodonosor, ¿sí? El rey del lugar. Es decir, llamémoslo así, no solo de Babilonia, sino de Sinar. Miremos Daniel capítulo 2, versículo 4. 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 Dice así la palabra del Señor. Daniel capítulo 2, versículo 4. Dice así la palabra de Dios. Dice, entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea, porque él tuvo un sueño. ¿Sí? Tuvo un sueño y lo olvidó. Y ahora dice, ustedes me dicen el sueño, como vamos a ver, pues me dicen el sueño y la interpretación o los mato. Así es sencillo. ¿Sí? Miremoslo. Ese era el despotismo de estos hombres, donde estaba Daniel preso. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Versículo 5. Respondió el rey y dijo a los caldeos, el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Casi nada, ¿no? Versículo 6. Y si me mostráis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores en gran honra y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. O sea, no me den vuelta. O sí o sí. Ahora versículo 7. Respondieron por segunda vez y dijeron, diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. Y el rey respondió y dijo, ya conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones porque veis que el asunto se me ha ido. Versículo 9. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa. ¿Qué decir delante de mí? Entre tanto que pasa el tiempo. Decidme pues el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Versículo 10. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Versículo 11. Porque el asunto que el rey demanda es difícil. No hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Estos hombres eran de todas maneras inteligentes. Versículo 12. Por esto el rey, con ira y gran enojo, mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Así de simple. Estos eran unos déspotas. Mis amados hermanos, ahí pueden ver, con estos déspotas no había juegos. ¿Sí? Además mandados por el mismo diablo. Ahora, ¿pero qué pasó? También iban a matar a Daniel, porque Daniel estaba entre los sabios. ¿Sí? Entonces, miremos el capítulo 2, versículo 34. Capítulo 2, versículo 34. O sea, que Daniel no vivía en un jardín de rosas. ¿Sí? Eran pruebas continuas. Versículo 34 dice, estaban mirando, capítulo 2, versículo 34.
estaba aquí me salto el resto y aquí le está interpretando directamente. No, primero miremos, mis amados hermanos. No, miremos el versículo 34. Aquí aparece ya declarándole la interpretación al rey para no leerlo todo. Capítulo 2, versículo 34. Estabas mirando, le dice Daniel al rey. Obviamente primero Daniel buscó al Señor para que el Señor le revelara, ¿sí? Nada menos que tenía que revelarle qué había soñado y además interpretárselo. Entonces dice, versículo 34, habla Daniel. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se lo llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Ojo, que salió una piedra y golpeó la estatua que había visto, la gran estatua que había visto el rey, y prácticamente no quedó ni el polvo. Ahora, mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño, también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Ahora le está interpretando, ahora le interpreta el sueño. Saltemos, mis amados hermanos, al 45, ¿sí? Al 45. De manera, le dice Daniel al rey, de la manera que vistes que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Ahora, ¿cuál era la piedra, mis amados hermanos? Obviamente, aquí no me equivoco, la piedra es Cristo, el rey que definitivamente va a acabar con todo lo demás y es el que va a mandar al final. Adorado sea Dios, porque eso es lo que muestra acá. ¿Sí? Alabanzas al Señor. Ahora bien, mis amados hermanos, entonces cuando ya el rey vio que le habían interpretado todo, obviamente cambió de actitud. Miren el versículo 46. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. Que Dios nos ayude, mis amados hermanos, ¿sí? Que Dios nos ayude para poder ser fiel a Dios. Sigamos leyendo. Y el rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Qué cosa gloriosa, nuestro Dios. Ahora bien, mis amados hermanos, le voy a leer el 48 y el 49. Dice, entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó al rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego, y Daniel estaba en la corte del rey. Uno dice, bueno, estaba muy bien, ni tan bien. Cada momento era una nueva prueba para este hombre. Adorados a Dios. No hay que olvidar que está en Sinar, ¿sí? Ahora bien, mis amados hermanos, como el diablo era el que mandaba, ¿sí? En la tierra de Sinar, a los pocos tiempos, aunque parezca raro, así es el corazón humano, el diablo volvió a coger al rey. Miren, acabamos de leer el versículo 49 del capítulo 2. Ahora miren el capítulo 3, versículo 1. Miren, y el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro. ¿Quién lo creyera? Acaba de ver al mismo Dios. Acaba de ver la gloria. ¿Sí? Pero ese es el corazón humano cuando no es arrepentido verdaderamente y cuando no está en Dios y cuando lamentablemente es el enemigo el que manda en ese corazón. Ahora,
Y el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, ¿sí? En la provincia de Babilonia, es decir, en tierra de Sinar. Ahora, versículo 2. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, quien lo creyera. Versículo 3. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces, todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. La Biblia le llama estatua, él le llamaba su Dios. Ahora, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Adorado sea Dios. Ahora veamos el versículo 4, mis amados hermanos. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas. O sea, era, llamémoslo así, el nuevo orden mundial de ese entonces, ¿sí? Ahora, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. O sea, el ídolo, el mismo diablo. Versículo 6, mis amados hermanos. No se le olviden que el diablo también va a levantar unas estatuas según Apocalipsis. Y cualquiera que no se postre y adore a esa estatua, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Que Dios nos guarde. Versículo 7. Por lo cual al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, oiga eso, naciones y lenguas, se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. ¿No le suena esto a lo que viene, mis amados hermanos? Que Dios nos ayude, adorados a Dios. Ahora bien, mis amados hermanos, pero esto también no está por molestar. Los ejemplos que están en la palabra no están por molestar, están pensados por Dios. Ahora bien, hermanos, pero habían 3 jóvenes cristianos que con desprecio de la vida, ¿sí?, no estaban dispuestos a doblegarse al espíritu del momento, como casi que lo percibimos. Que Dios nos ayude, casi que lo percibimos. Entonces, mis amados hermanos, eran hombres de Dios. Miren el capítulo 3, ahí donde estamos, pero el versículo 14 al 18. ¿Cuánto necesitamos esa clase de jóvenes en la iglesia, amigos del Señor? Porque los vamos a necesitar. Capítulo 3, versículo 14. Dice así la palabra del Señor. ¿Sí? Me salto que le contaron al rey, le dieron chisme, ¿no? De que ellos no se rendían porque eran judíos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Lo llamó el rey. Capítulo 3, versículo 14. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, ¿sí? No los mandó matar de una vez porque parece que tenían altos cargos. Que vosotros no honráis a mi Dios. Ya no le dice estatua, sino a mi Dios. Ni adoráis la estatua de oro que he levantado, porque le dijeron que ellos no cumplían con esas leyes. Ahora bien, mis amados hermanos, versículo 15. Ahora pues, estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, una cosa es hablar aquí, otra cosa era bajo opresión satánica, del arpa, del salterio, de la zampoña, todos los demonios pendientes a ver cuál era el testimonio del hombre de Dios, y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho, porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Oiga eso, ¿eh? Ahora, ¿qué dicen estos hombres de Dios bajo presión?
Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, es decir, al mismo diablo, diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Adorado sea Dios. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, es decir, si él no quiere librarnos, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Aquí arriesgaban todo, el puesto y todo, ¿sí? Y arriesgaban la vida y sus familias. Que Dios nos guarde. Pero esos son los hombres de Dios, hermanos. Que cuando los hombres de Dios son como los toros de pura sangre. Entre más los pullan, ustedes han visto que les ponen donde más duele, porque en el morrillo es donde tienen toda la masa de nervios. Y ahí llegan y los pullan muy duramente. Y en lugar de caerse, se ponen más bravos. Leía que si cuando pullan al toro en el morrillo se va de nalgas, lo sacan. No es pura sangre, no resiste el castigo. El que resiste el castigo es el toro de pura sangre. Los creyentes son guerreros, hermanos, hombres de pura sangre. Alguien ha dicho que al soldado la guerra lo libera. Que Dios nos permita ser fieles en los momentos críticos que ya vienen. Adorado sea Dios. Ahora bien, mis amados hermanos, entonces vean el capítulo 3, versículo 23. Capítulo 3, versículo 23. Y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó. Oiga eso. Y se levantó apresuradamente y dijo, parece que estaba muy pendiente de verlos achicharrados, ¿sí? Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no es ya tres varones atados dentro del fuego? Y ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Ahora, lo que le llamó a la atención fue la presencia del cuarto. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto le llamó mucho la atención. Es semejante al Hijo de los dioses. Adorado sea Dios, el Cristo de la gloria. Ahora bien, mis amados hermanos, ahora el versículo 26. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, ojo, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Adorado sea Dios. Miren el versículo 27. Y se juntaron los sátrapas, sus enemigos, los gobernadores, los capitanes y los consejeros, todos los que habían puesto la queja, para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Alabanzas al Señor. Entonces, mis amados hermanos, ¿por qué le puso atención al cuarto? Porque el cuarto es especial. Si está claro, mis amados hermanos, es el Cristo de la gloria que ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Alabanzas a Dios. Ahora, miren el testimonio de Nabucodonosor. Miren el versículo 28. Dice: entonces Nabucodonosor, este mismo demonio, dijo: bendito sea el Dios de ellos. Ojo a eso. Que Dios nos dé poder para dar testimonio de su gloria. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos. Que Dios nos permita arrodillar al diablo con nuestro testimonio. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey. Oiga eso. Y entregaron sus cuerpos antes de que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego
No, no, aquí ya no los manda al lago de fuego, sino oiga lo que dice, se ha descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como éste. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abed-nego en la provincia de Babilonia. Que Dios nos ayude, hermanos, para dar testimonio del todopoderoso Dios al cual servimos. Ahora bien, hermanos, ¿por qué llegaron tan lejos Daniel y sus amigos? ¿Sí? Porque fueron fieles y vivieron tiempos difíciles. Y está claro, mis amados hermanos, los tiempos difíciles ayudan a los hombres y las mujeres de Dios. Ahora, ¿qué decir de los héroes de Hebreos 11? Fueron maltratados, puestos a prueba, ¿sí? Muertos a filo de espada. Sin embargo, aún muriéndose, dice la palabra, que saludaban ese tiempo, ese lugar de gloria. Alabanzas al Señor. Hombres invencibles. Hombres que se llaman el Israel de Dios, que no puede ser vencido. Alabanzas al Señor. Entonces, mis amados hermanos, todos los hombres grandes de Dios han funcionado bajo presión. Y parece que es lo que viene. Que Dios nos ayude. Entonces, mis amados hermanos, no huyamos de los momentos difíciles. Corramos, busquemos al que ha demostrado que puede ayudarnos, sin importar por la que pasemos. Para terminar, me gustaría que leyéramos, mis amados hermanos, donde está mostrando prácticamente, llamémoslo así, la síntesis de esta historia. Miren Isaías 43, 1 al 4. ¿Sí? Isaías 43, 1 al 4. Que Dios nos permita creerlo como lo creyeron ellos. Isaías 43, versículo 1 al 4. Dice así la palabra del Señor. Isaías 43, versículo 1 al 4. Dice: ahora así dice Jehová, creador tuyo, Jacob, y formador tuyo, Israel. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, ojo, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Oremos, Señor bendito, que podamos ser hombres de Dios y mujeres de Dios, que seamos capaces de dar testimonio de que Él puede, de que es más glorioso que el momento, que es más glorioso, Señor, que todo el mundo contra nosotros. Como dice la palabra, aunque un ejército acampe contra mí. O como dice tu palabra en el Salmo 46, aunque la tierra tiemble y sea removida y se trasladen los montes al corazón de la mar. No temeremos porque nuestra ayuda es el Dios de Jacob. Que Dios nos ayude, mis amados hermanos, para creer esa palabra, para vivir esa palabra. Y si estamos pasando por prueba, creer que Él puede. Y que nos pase, que hagamos lo del águila. En lugar de achantarnos con el enemigo, elevarnos hasta que a Él le falte el oxígeno. Señor, ayúdanos para crecer en fe. Ayúdanos para ser ese pueblo glorioso, ese pueblo retador, Señor. Ese pueblo que arrodilla a Satanás. Ayúdanos y guárdanos. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos.